Buen día, doctor. Me presento, soy Sor Rosa Angelina del grupo número 2 y el día de hoy hablaremos sobre el Casa Quintana Cuello y otros versus Ecuador. Los integrantes de este grupo son Elsa Martínez, Arlene Navarrete, Cristian Alarcón, Emilio Arias, Evelyn Muyulema, Evelyn Capa, Andy Ayala, Kevin Ayla. Pues bien, los hechos analizados. Entendemos que de 1996 a 2007, Ecuador presenta una alta inestabilidad política al experimentar 7 rotaciones presidenciales con un lapso de 11 años. Y esta inestabilidad afecta a la Corte Suprema de Justicia y su independencia con el Estado, dando como resultado una serie de manipulaciones políticas. Todo comienza el 7 de abril de 1997, en donde el presidente interino Fabián Alarcón convoca una junta para legitimar su gobierno y realizar cambios en la Constitución. En esta reforma se designa que la Corte Suprema de Justicia y la modernización de la función judicial. Más tarde, el 25 de mayo de 1997, esta consulta es aprobada con un 60,73%, permitiendo que los magistrados de la Corte no estén sujetos a periodos fijos y sean designados por cooptación. Luego, el mismo año, el 23 de julio, el Congreso Nacional emite las nuevas reformas constitucionales e implementa que los magistrados de la Corte van a ser seleccionados en base a méritos y no en influencias políticas. Gracias. Realmente, el 1 de octubre del 97 se forma una comisión calificadora para seleccionar a 54 candidatos para la Corte Suprema. La comisión estaba compuesta por legisladores y representantes de la sociedad civil y tenía la tarea de asegurar que los seleccionados cumplieran con los requisitos de probidad, idoneidad, experiencia y capacidad profesional. El 2 de octubre del 87, el Congreso Nacional designa 27 magistrados de la Corte Suprema, quienes asumieron sus cargos el 6 de octubre del 97. Esta designación buscaba fortalecer la independencia del Poder Judicial y evitar la influencia política en la administración de la justicia. De noviembre a diciembre del 2004, en medio de una crisis política, el Congreso Nacional decidió tramitar la destitución de las 3 altas cortes del Estado, incluida la Corte Suprema de Justicia. El 8 de diciembre del 2004, en una sesión extraordinaria convocada por el presidente Lucio Gutiérrez, se destituyeron a los 27 magistrados de la Corte Suprema, aplicando erróneamente la disposición transitoria 25ª de la Constitución del 98. Este acto generó una grave crisis institucional en el país. Por último, en el 2 de agosto, perdón, del 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió el caso ante la Corte misma, tras determinar que el Estado ecuatoriano había violado varios derechos de las víctimas, incluyendo garantías judiciales, el principio de legalidad y el derecho a un recurso judicial efectivo. Durante el proceso, Ecuador reconoció parcialmente su responsabilidad, lo que marcó un avance en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Muchas gracias. ¿Qué se demanda, pretende o uso objetivo del litigio? Durante el transcurso de la audiencia pública, el Estado señaló el reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado y observaciones de la Comisión y los representantes que se ha violado 4 derechos de los ex magistrados de la Corte de Justicia. El primero, garantías judiciales, en razón de haber sido separados de sus cargos sin contar con la posibilidad de comparecer ante un Congreso Nacional. Segundo, principio de legalidad, en virtud que no se contó con una causal determinada en la ley para la separación de sus cargos mediante la resolución del Congreso Nacional, pudo entenderse como procedimiento de carácter sancionatorio. 3. Protección judicial. Los magistrados no pudieron acudir a un recurso efectivo idóneo en sede judicial contra la resolución del 2004 del Congreso Nacional. 4. Derecho a la igualdad ante la ley, porque los ex magistrados no pudieron acceder a la acción de amparo constitucional, a pesar que los mismos prestaron alegatos, pero algunos magistrados fueron destituidos y otros no. Gracias. Dentro de esto podemos acabar que también el debido proceso es una parte fundamental. La falta de notificación y del derecho a la defensa, ausencia de justicia legal, injerción política, por parte de lo que es la falta de notificación y de derecho a defenderse, los jueces destituidos no fueron notificados adecuadamente sobre los procedimientos en su contra y se les brindó la oportunidad de defenderse. Ausencia de justicia legal. La destitución se realizó sin una base legal clara o fundamentada. Injerencia política. La destitución fue impulsada por razones políticas en un contexto de crisis institucional.
lo que evidencia una injerción de debido del poder político en función de la justicia. Uno de los artículos que encontramos que la Corte determinó como vulnerados es el derecho a ser oído. Los magistrados que se encontraron en calidad de víctima no tuvieron la oportunidad ni de ser oídos ni de ser escuchados ante la destitución de sus cargos, es decir, vulneración de los puestos en los que ellos estaban laborando. Lo que contraviene o infringe el artículo 8.1, es decir, una violación a el mismo que manifiesta que toda persona tiene derecho a ser oída o a ser escuchada, con el contexto para garantizar y salvaguardar el derecho a un juicio justo. Gracias. La Corte consideró que uno de los derechos vulnerados es el que establece el artículo 25.1 de la Convención Americana, que indica: toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. La Corte considera que bajo los supuestos específicos del presente caso, está demostrado que los magistrados se encontraban impedidos para hacer uso del recurso de amparo y que el recurso de inconstitucionalidad no resultaba idóneo y efectivo para proteger los derechos vulnerados a los magistrados de la Corte Suprema. El haber destituido en forma arbitraria a toda la Corte Suprema constituyó un atentado contra la independencia judicial, alteró el orden democrático, el Estado de Derecho e implicó que en ese momento no existiera una separación real de poderes. Además, implicó una desestabilización tanto del Poder Judicial como del país en general. En conclusión, impedir a los magistrados de la Corte Suprema que hicieran uso del recurso de amparo constituyó una vulneración al derecho de protección judicial. En resumen, el caso de Quintanilla Cuello y otros versus Ecuador se refiere a la destitución arbitraria de 27 magistrados de la Corte Suprema de la Justicia de Ecuador en el 2004 por parte del Congreso Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia el 23 de agosto del 2013, en la que se reconoció con la violación de derechos fundamentales como el derecho a un juicio justo. El Estado ecuatoriano reconoció parcialmente su responsabilidad en la violación de los derechos, pero no aceptó en la totalidad de las alegaciones. A raíz de esta sentencia, la Corte ordenó medidas de reparación como la reincorporación de los magistrados o el pago de indemnización, además de establecer reformas para prevenir la repetición de tales violaciones en el futuro. La Comisión Interamericana y la Corte identificaron la violación de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se señaló la violación del derecho a un juicio justo, a la protección judicial efectiva, del principio de la legalización y estipulado en el artículo 8, 25 y 9 de la Convención, respectivamente. La decisión de la Corte en este caso sentó un precedente importante en cuanto a la protección a la identidad judicial y el debido proceso. Los magistrados sin garantía, procesados sin negación y defensa, contribuyeron a una violación grave a los derechos humanos de los afectados. Y a la Corte subrayó la importancia de estos estados respeten las normas internacionales y garantizó el acceso a la justicia. En conclusión, el caso Quintana Cuello y otros versus Ecuador es un hito en la historia de los derechos humanos en Ecuador y un precedente importante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Este caso versó sobre la remoción arbitraria de 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador en el 2004 y contribuyó a la reforma judicial en Ecuador. La sentencia impulsó la necesidad de reformar el sistema judicial ecuatoriano para garantizar la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos. En resumen, el caso Quintana Cuello es un ejemplo de cómo la justicia interamericana puede jugar un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y en la promoción de la democracia. Gracias.